Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Vamos a arrancar puntuales a las 4 hoy. La idea de la jornada es tener una charla tranquila sobre desafíos por una transformación digital exitosa. A cargo lo vamos a tener a Nicolás Cuello, que es el fundador de Lucos y es vinculador tecnológico del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires. La idea de la charla de hoy es tratar de entender y sería cómo armar los cimientos para construir un negocio base a las distintas plataformas tecnológicas y armar una estrategia basada en los datos. Así que es un poco general, se van a ver muchas cosas, y así que espero que la disfruten. Nicolás, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Matías, muchas gracias al Instituto PYME, al Banco Ciudad por esta oportunidad de volver a poder conectarme para dar una charla de estos temas que la verdad que me gustan muchísimo. Y la idea, como dijo Matías, es hablar un poco en general de lo que es la transformación digital, cuáles son los desafíos, cuáles son los puntos claves, cuáles son los puntos claves que nos podrían llevar al éxito, y cómo por ahí llevar a cabo una estrategia en base, yo siempre hago hincapié en la persona y después en los ámbitos donde se manejan, las organizaciones donde se manejan. Entonces, la idea es hablar un poco más coloquialmente, no meterse en partes técnicas, sino hablar en general y bueno, después de la exposición vamos a tener un espacio de preguntas donde todas las dudas que vayan surgiendo, bueno, me las pueden hacer llegar, no hay ningún problema, yo después igualmente les voy a dejar el contacto para que ustedes me puedan conectar o por intermedio de Matías para cualquier duda que tengan o quieran profundizar de algún tema, eso obviamente estamos todos a disposición. Entonces, vamos a arrancar. Para hablar de transformación digital, me gusta hablar un poco también antes de contexto, de dónde estamos parados, cómo está el país, cómo está el mundo. Entonces, vamos a arrancar. No sé si estaban enterados, pero el mundo está en una pandemia que la verdad nos está afectando a todos. Es una pandemia que afecta muchos aspectos, una pandemia que llegó para cambiar todos los paradigmas que tiene el mundo, y también llegó para acelerar todos estos aspectos de los cuales vamos a hablar. Que por un lado, digamos que sería lo único bueno que se le podría llegar a encontrar esta pandemia. Acelerar todos estos de estas pequeñas tareas, darle más eficiencia a ciertos cambios que el mundo está haciendo, que el primer mundo está muy enfocado en esto, y gracias a la pandemia, gracias a que el mundo se dio cuenta que tenía que volcarse a ámbitos digitales para volver a conectarse socialmente. La medicina cambia también, o sea, los médicos ya en el día de mañana no van a volver a hacer la misma consulta que hacían antes, están las teleconsultas, hay muchas cosas que se van acelerando gracias a esto que está pasando, ¿no? La psicología va a cambiar, la psicología del ser humano, la psicología misma como profesión va a tener un salto totalmente distinto. Un psicólogo se va a poder conectar en cualquier momento, van a adquirir los nuevos psicólogos herramientas para asistir a sus pacientes con plataformas como esta, ¿no? Con Zoom, con cosas que antes no era impensado. Las comunicaciones, por supuesto, van cambiando, ya no, la comunicación cara a cara ya pasa a ser algo totalmente especial, digamos. Uno, más allá de la pandemia, que uno se limita y que prácticamente son nulas, las comunicaciones sociales van a ser hasta selectivas, diría. Entonces, todo esto va a llevarnos a cambios globales, más que nada. Entonces, la educación también cambia el entretenimiento, cambia la economía, por supuesto la economía va en baja, porque todo el mundo se siente totalmente afectado, salvo China, que fue el único país que
en algunos casos se está recuperando más rápido. Y por supuesto cambian las relaciones comerciales y profesionales. Las relaciones comerciales ya no son las mismas. Hoy, por ejemplo, estaba hablando con una persona que tiene, dentro de su trabajo, tiene la tarea o tiene el compromiso de viajar para ver a sus clientes, tiene toda una rutina armada de visita a los clientes. Bueno, esta persona está pensando cómo cambiar totalmente su estructura de trabajo. Esto le cambia los costos, le cambia cómo maneja sus cuentas, cambia totalmente todo, totalmente el espíritu también de cómo va a encarar de aquí en más sus clientes, sus negocios, ¿no? Entonces el mundo va a quedar destruido. El mundo, a partir de que salgamos de la pandemia, que se encuentre la vacuna, que podamos salir, el mundo hasta ese punto va a ir hacia una caída estrepitosa. El mundo va a caer en temas, bueno, todos estos temas que mencionábamos, económicos, sociales, los índices, todos los índices que ustedes se imaginan, el mundo va lamentablemente hacia una caída que lo retrasa en algún punto en muchos aspectos. Entonces, el punto es que cuando el mundo caiga, cuando el mundo salga, cuando oficialmente, por decirlo de alguna forma, salgamos de esta pandemia, los cambios siguen. O sea, los cambios deben seguir, este ritmo de cambio que estamos adquiriendo, deben seguir y van a seguir, las empresas van a ir mutando rápidamente y van a ir mejorando porque quizás se tenga que preparar para otra nueva pandemia o se tenga que preparar para un escenario hostil. Y esto, el contexto, lo ayuda mucho, el tema de digitalizar todo esto que hablábamos, o sea, ir hacia la digitalización y seguir cambiando, seguir sumando cambios en cada uno de estos aspectos, son los que le van a dar valor a todos los humanos, digamos, le van a dar valor a cada uno de sus negocios. Entonces es muy importante que ustedes, dentro del rubro que están, dentro de lo que les toca hacer, además del cambio que lo van a planificar seguramente hacia una salida de la pandemia, tomen ese ejercicio, tomen esa gimnasia de seguir cambiando. Que por más que el mundo salga de este contexto, el mundo salga de esta caída estrepitosa, ustedes tengan ese ejercicio y tengan ya la estructura, tengan los cimientos como para seguir cambiando. O sea, esto no se termina en la pandemia, la transformación digital no hace un punto en la pandemia y después sigue, sino que la idea es que tomar esos ejercicios y avanzar. O sea, eso es lo importante. Entonces, vamos a hablar un poco del contexto de Argentina. El contexto de Argentina, hoy por hoy, la verdad que es muy, muy penoso y se estima que va a ser cada vez peor. O sea, los indicadores de desocupación, se habla de que vamos a tener 1 millón y medio más de desempleados. La inflación, se estima en los economistas que vamos hacia una inflación muy grande, quizás hacia una hiperinflación, pero lo importante es que ustedes vayan, más allá de ese contexto que es sumamente negativo, vayan incorporando algunas palabras que yo les voy a nombrar ahora. El crecimiento, por supuesto, va a ser, yo diría, nulo y quizás por mucho tiempo, por muchos años, y la deuda sobre PBI, bueno, también, o sea, va creciendo día a día el gasto público, muchos más índices que no voy a profundizar, solo estos indicadores que son más generales, pero los indicadores también sociales, de educación, hay mucha preocupación también por esto. Entonces, el contexto que tenemos es muy difícil, es un contexto muy, muy hostil, dada la pandemia y dada ya cómo venía la Argentina, la performance de Argentina, entonces es un contexto muy difícil, pero eso no nos quita que vayan apareciendo nuevas cosas, que vayan apareciendo nuevas ideas, que en Argentina
siempre fueron apareciendo, no es que es por un contexto actual, sino que la Argentina tiene mucho talento, tiene mucha, lo que se llama participación de la juventud en la educación, o sea, gracias, ¿no?, a nuestras políticas que vienen de hace muchísimos años de educación pública y de ese acceso a las universidades. Argentina en Latinoamérica tiene esa ventaja. La ventaja que tenemos, que es primordial para absorber todos estos conocimientos, es que las personas, los jóvenes, se pueden capacitar de manera fácil, de manera gratuita, tienen todo a su disposición. Entonces ese es el punto fuerte que tiene hoy Argentina y por qué los mercados de desarrollo de tecnologías lo están viendo hoy por hoy como cierto líder en la región. Entonces es importante que nosotros cuidemos ese capital, que lo desarrollemos, que tengamos muy en claro que todas estas tecnologías, todas estas palabras que van apareciendo, como Big Data, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, bueno, Facebook, todo lo que ustedes ven y escuchan hoy por hoy, dentro de un ámbito tecnológico, en los medios, se va amplificando el ruido que están haciendo todas estas tecnologías. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta cada cosa que van escuchando, o sea, tampoco es que especifiquen en cada punto, pero cualquiera de estas tecnologías a ustedes les puede servir para hacer un negocio, o para facilitar sus procesos de negocio. Es algo que por ahí no hay cosas que uno dice, bueno, no tiene nada que ver, o sea, ¿qué tiene que ver un dron con lo que yo estoy haciendo? ¿Qué tiene que ver, no sé, un video analytics, o sea, analizar un video de forma con inteligencia artificial? Eso, si ustedes comprenden de qué se trata cada una de las cosas, pero con un punteo, digamos, con algo muy general, quizás se van a dar una idea de cómo lo pueden usar, de cómo pueden llevar a cabo una mejora, cómo pueden implementarlo en su negocio. Hay muchas tecnologías que se van adaptando rápido y fácilmente y cada vez van absorbiendo más rubros, cada vez van tomando más procesos y se van alimentando de eso. La idea es que ustedes vayan entendiendo de a poco de qué se trata, obviamente si lo saben es mejor ampliar más, ¿no? Pero hoy por hoy la idea es que ustedes vayan tomando ciertas herramientas, escuchando ciertas cosas y después vayan metiéndose en fino, digamos, a cada tecnología como lo que es y poder llevarla y aprovecharla a su negocio, o a su planteo, a su objetivo. Para sacar los auriculares. Entonces, este es el contexto de Argentina. Argentina está en un punto muy complejo, pero tiene también ese training, por decirlo de una forma, ese entrenamiento de las crisis. La verdad que en Argentina tenemos muchos años de crisis, y por suerte siempre, tarde o temprano, fuimos saliendo. Entonces, este espíritu de la innovación, este nuevo espíritu, esta nueva era que hay de cambiar, de innovar, de ir probando, al argentino le llega en algo que nosotros por ahí ya conocemos. O sea, conocemos esto de entrar y salir, de hacer cosas nuevas. Entonces, en algún punto ese espíritu es muy positivo, pero bueno, hay que saber aprovecharlo también. No es solo estar eternamente probando, sino que tener un camino marcado, tener un camino donde lo que hagamos pueda ser absorbido por los diferentes actores. Uno, si es emprendedor, tiene que tener alguna puerta donde golpear, donde pueda ofrecer sus servicios, donde pueda hablar con el Estado para que le preste dinero, para que le dé algún canal donde pueda también ofrecer sus servicios para el Estado, empresas entre empresas, poder saber una empresa qué tecnología está desarrollando y a quién le sirve esa tecnología,
es muy importante, además de que los actores vayan conociendo de qué se tratan las tecnologías, que todo el contexto vaya armando el campo de juego, por decirlo de alguna forma. Entonces, es muy importante que ustedes se ubiquen en el contexto, y más allá de que sea el peor contexto, tengan presente todo lo que va apareciendo en los mercados por ahí más avanzados, en los mercados que ya están jugando todos estos partidos hace tiempo, ya pueden olfatear todo lo que pasa. Muy importante también es que ustedes se rodeen de gente que también haya probado estas tecnologías, de especialistas que los puedan guiar para llevar a cabo cualquier tipo de implementación, porque todo lo que es transformación no solo es para nuevos negocios, sino es transformar mínimamente un proceso, transformar un producto. Eso ya es innovar y transformar digitalmente el ámbito, digamos, ¿no? Entonces, me gustaría hablar también del contexto de Argentina. Hay una palabra que ustedes seguramente últimamente la han escuchado mucho, que es Industria 4.0. Y me gusta focalizar acá porque más allá de que ustedes por ahí no se dediquen a la industria, no se dediquen puntualmente a procesos industriales, es importante tener como ejemplo este camino que recorre la industria. Que ahora también se habla de marketing 4.0, de servicios 4.0, de agro 5.0. Son también títulos que les van poniendo los sectores para darle un empuje y poder clasificarlos como líderes. Pero la realidad es que la industria recorre un camino desde 1784, donde los sistemas ya más básicos, donde empieza a aparecer la máquina de vapor, empieza a aparecer la industria así, bueno, en Inglaterra se empieza a generar los nuevos obreros. Este camino que hace la industria se puede aplicar a cualquier otra rama. Entonces, la industria llega hasta el 4.0 después de pasar por la producción en serie, la automatización, las computadoras, la electrónica le va dando cierta ayuda a la industria, y todo se va dando en un camino donde las empresas empujan, donde empuja el gobierno, donde empujan todos los actores, hasta llegar a hoy, donde la industria 4.0 se origina en Alemania, y se habla de todo lo que es los sensores inteligentes, el análisis de datos. Todos estos temas son básicamente del primer mundo. O sea, para poner un contexto, en Argentina tenemos muy pocas industrias que hoy por hoy están metidas en un porcentaje entre un 30 a 40% con procesos de industria 4.0. Son pocas, porque esto es muy nuevo y además es costoso. O sea, desarrollos en industria, desarrollos en servicios, lo que yo les decía, en cualquier rama, son desarrollos caros. Pero bueno, tenemos la ventaja, por decirlo de alguna forma, de que en Europa, en Estados Unidos, en China, esto se está acelerando a niveles siderales, digamos. Se está acelerando cada vez más, y lo importante es que tomemos todo ese conocimiento, toda esa bajada que va llegando, y tenerlo en cuenta para nosotros volcarlos en nuestra industria, en nuestro servicio, ir viendo qué es lo que pasa afuera para poder ir absorbiendo un poco más de este camino, o sea, ir tomando de esta escalera, por decirlo de alguna forma, ir subiendo un paso más, y ir llegando un poquito más. Yo ahora lo voy a graficar de una manera, o sea, muy burda, pero para que ustedes tomen dimensión de lo que está pasando. La industria 1.0 es lo más básico, una olla calentada para tomar agua caliente. La industria 2.0 ya se va un poquito más
tecnificar, ¿no? Una pava con carbón, después, más allá de que por ahí puntualmente no se correspondan, pero es lo que yo quiero llegar al camino, ¿no? Después tenemos una pava ya con gas, con calentando, después tenemos lo que es la pava eléctrica, ¿no? Y para que ustedes vayan a lo que yo les decía antes, hay muy pocas empresas que hoy tienen pava eléctrica, que son pava eléctrica. Hoy las empresas están en Argentina y en Latinoamérica, por supuesto, y la mayoría están en una pava con carbón y una olla con también una rama, o sea, es muy complejo, estamos en un nivel de tecnificación muy bajo, entonces la idea es que todas las empresas tiendan a tener su tecnología a disposición, o sea, la pava eléctrica ya está inventada, todos podemos tender a eso, entonces lo importante es que salgamos y hagamos ese camino y vayamos tecnificando, vayamos ganando terreno, que sin duda, o sea, todo camino termina en esa tecnificación, en este camino, toda olla tiene que ser una pava eléctrica, para que se entienda de una manera muy gráfica y muy fácil. Entonces, pasamos a las nuevas plataformas. ¿Cuáles son las nuevas plataformas? ¿De qué hablamos cuando hablamos de nuevas plataformas? Y esto es un marco general, es un marco que me gusta hablarlo porque generalmente este análisis por ahí no se tiene en cuenta, donde tenemos como primera instancia, tenemos por ejemplo el comercio, el servicio, tiene como primera instancia, y en Argentina hay pocos casos que tienen, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Una página web y una aplicación. O sea, en la transformación digital, digamos que es ideal que toda empresa, o sea, todo servicio, todo aquel que quiere conectarse con un usuario en Internet, todo aquel que quiere conectarse con el mundo, deba tener, en principio, una página web. O sea, una página web y si lo amerita una aplicación. Este es un contexto donde tenemos que llegar también a alfabetizar a todos los actores para que vuelquen sus servicios a Internet, vuelquen todos sus productos, puedan vender, comprar, cobrar, pagar. O sea, hay muchos aspectos donde tenemos que tener todo este paquete cerrado en cada empresa. O sea, ese es el ideal. Y eso es lo que está pasando en el mundo. En Argentina tenemos cerca de, creo que 800.000, 900.000 pymes, donde hay pocas que tienen, y cada vez más, lo importante es que cada vez más, hay pocas que tienen toda esta estructura y que conocen esta estructura y que saben hasta dónde pueden llegar y cómo pueden vender sus productos. Entonces hay que hacer mucho énfasis en esto, hay que hacer mucho énfasis en que todas las empresas tengan acceso a esta tecnología, más allá de que sepan hacerlo o no, o sea, con tener una idea y saber que puedo llegar a Internet siendo un servicio, un producto, teniendo un producto en cualquier parte del país, solo con el hecho de tener acceso a Internet, y puedo contratar una persona que me brinde una página que puede estar en Buenos Aires, yo estando en Jujuy, puede ser en Buenos Aires, en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo, puedo contratar un servicio que me dé de alta una página de Internet, que me dé de alta en www. Lo que ustedes quieran. Entonces, es importante que apuntemos a eso y que las empresas y los servicios, los productos tengan en claro que esto es un puntapié inicial. O sea, que por ahí se ve como algo muy lejano, se ve como algo muy de un mundo nuevo, que si yo no entiendo cómo lo hago, pero sí o sí ustedes tienen que estar en Internet porque el usuario busca en Internet y busca sus productos y va a buscar sus servicios. Pero ¿qué pasa? Este es el puntapié inicial. Después tenemos lo que está pasando ahora,
lo que está pasando hoy en día, que tenemos plataformas como Mercado Libre, como Facebook Store, como Instagram, tienda nube, Google, lo que sea, son plataformas donde el usuario busca directamente los servicios. Y esa es la diferencia que hay entre lo anterior, entre tener la página web y tener la aplicación. Cuando nosotros tenemos eso, tenemos que posicionarlo en estas plataformas. No es solo eso, como yo les digo, es el primer paso. Por ahí dice, una empresa dice, bueno, me hice la página en internet, ya está, ya estoy. No, o sea, ese es el puntapié inicial, porque ahora el usuario está migrando a las plataformas, o sea, masivamente, hace ya un tiempo, está migrando a las plataformas y en Mercado Libre o en cualquier otra plataforma puede buscar el servicio o el producto que nosotros tenemos y puede compararlo con muchos otros competidores. O sea, no solo tengo que tener la página web, no solo tengo que tener la aplicación, sino que tengo que estar en las plataformas y me tengo que saber manejar en las plataformas, que no es fácil. Y todos estos tareas, todos estos procesos, además de conocerlos, además de saber de qué se trata, necesito ser asistido por un especialista. Por un especialista que me ahorre tiempos, en posicionarme, que me ahorre costos también en posicionar ciertos productos. Esto es muy importante que ustedes tengan una visión de que el primer paso es la página web y la aplicación, que parece que como que es el fin, ¿no? Pero ese es el primer paso, porque a partir de eso uno se tiene que posicionar y tiene que empezar a jugar con estas plataformas y tener mucha chapa, por decirlo de alguna forma, para que el usuario tenga confianza, porque también es un tema muy importante el tema de la confianza en estas plataformas. El engagement, que es este intercambio que hay con el usuario, no se va a generar en tu página web, en tu aplicación. Se va a generar o va a haber un intercambio, pero va a ser mínimo. O sea, cuando vos estás en las plataformas, en estas plataformas gigantes, ese ida y vuelta, esa confianza que tiene el usuario para con vos, se va a valorizar mucho. Entonces, son dos mundos totalmente distintos. Son dos mundos totalmente distintos. En tu página, si vos no tenés ese training de posicionarla, ahí la van a visitar solo las personas que tengan tu dirección. En la aplicación, si no tenés ese training para posicionarla también en los stores, y también tu aplicación se la van a bajar la gente que te conozca, se la va a bajar solo las personas a las cuales vos le diste la dirección o les pasaste el link. Entonces, ese es el puntapié inicial y todo tiene que tender a estar en una plataforma. Entonces, ¿qué se necesita para tener éxito en la transformación digital? ¿Qué se necesita para poder avanzar, para poder tener un camino, como yo les marcaba anteriormente, un camino para poder trazar y llegar a los objetivos, ¿no? Entonces, hay 4 puntos que para mí son muy importantes y que ustedes tienen que empezar a planificar y a llevar tareas para potenciar cada uno de estos. Por ejemplo, primero, tener conocimiento del negocio, que en este punto yo creo que las pymes y por mi experiencia como consultor y todo lo que fui visitando, el empresario o el líder tiene mucho conocimiento del negocio, sabe de qué se trata, sabe los proveedores, los conoce. El conocimiento del negocio es algo que a ustedes por ahí les va a ser más fácil adquirirlo, porque tienen esa experiencia y saben de qué se trata. Entonces, es un punto que también hay que seguir ejercitándolo, que todo ese conocimiento del negocio también no tiene que quedar en una sola persona, no tiene que quedar en un líder, sino todo ese conocimiento del negocio ustedes lo tienen que volcar a ámbitos digitales, lo tienen que volcar al negocio en sí, y esa experiencia no tiene que quedar relegada a solo una persona, o tiene que quedar relegada a un proceso, sino que tiene que ser totalmente transparente y tiene que ser
algo que ustedes lo puedan compartir. Entonces, tengan en claro eso, desarróllenlo, no se queden con la mochila de la experiencia y la dejan de un lado y van trabajando el otro. Traten de migrar todo este conocimiento que ustedes tienen a ámbitos digitales y poder compartirlo de forma transparente. Después, un punto muy importante es la innovación. O sea, la innovación es, básicamente, más allá de todas las definiciones que hay, la innovación, en mi opinión y para mí, la innovación es hacer mejor las cosas, poder ir probando, ir desarrollando nuevas tareas, nuevos procesos, probando y viendo cómo se comportan, siempre llegando a un objetivo que obviamente va a ser monetario, porque si yo trato de probar continuamente y de meterme con la creatividad y quedarme solo en eso, eso no es innovación, sino sería arte, ¿se entiende? La innovación es tener herramientas, ser creativo, hacer tareas mejor, pero siempre y cuando llegando a un objetivo, llegando a probar todo lo que nosotros queremos y poder... me tengo que hacer un vaso de agua, gracias. Y poder probar y tener en cuenta cuál es la prueba y cuál es esa tarea y cuál es ese objetivo al cual llegamos. Entonces es importante que ustedes tengan bien en claro, la innovación es hacer mejor las cosas. Después hay muchas maneras de innovar, hay muchos métodos, hay muchas cosas en las cuales ustedes se pueden meter puntualmente, siempre y cuando viendo hacia dónde van y cuál es el objetivo. Entonces, tengan en claro que la innovación tiene que ser algo que esté interiorizado en ustedes y llevarlo a cabo como punto central. Estos cuatro puntos son centrales, son puntos que ustedes tienen que tener muy en cuenta. Después tenemos las habilidades y capacidades, que es muy importante que ustedes tengan horas de capacitación, horas de conocimiento, no solo ustedes como líderes, sino lo que es el plantel, lo que son sus colaboradores, sus subordinados, todo el ámbito donde se van a manejar, el ámbito en el cual quieren transformar, tiene que tener horas de capacitación, tiene que tener muy en claro cuál es el camino que van a hacer para llegar al objetivo con nuevas capacitaciones. O sea, ya no existe esto de estar haciendo 10 años lo mismo, de capacitarse solo en un tema y después, bueno, que vaya fluyendo y que vemos cuando cambia si vamos detrás. No, es capacitación continua y capacitación todo el tiempo, en todo momento. Entonces, ténganlo como tarea puntual, ténganlo como tarea de llevar a cabo dentro de su empresa, de empezar a implementar planes de todo esto que yo les digo. Y después, como punto, que para mí es un punto clave muy importante, es la tecnología. Es investigar la tecnología, es investigar, más allá de investigar la tecnología que hay alrededor, es investigar la tecnología que hay en mi rubro, la tecnología que hay en los países que tienen más desarrollado el negocio al cual yo quiero apuntar, las tecnologías que rodean ese negocio, cómo se usan, cómo van los vendedores, cómo usan las distintas plataformas de comunicación, bueno, etcétera, porque al haber tanta oferta de tecnología, al haber tantos sistemas, tanta maquinaria, al haber tanto conocimiento, es muy importante que ustedes en líneas generales sepan cómo manejarse y después por ahí acudieron a alguien que sepa del tema y así se van a ahorrar mucho tiempo. Se van a ahorrar mucho tiempo porque ya no existe más esto de investigación y desarrollo tecnológico, de inversiones gigantes, de esperar años en algún desarrollo tecnológico, sino que el mundo está absorbiendo la tecnología, está probando rápido,
está cambiando rápido, entonces lo importante es que ustedes tengan una noción, porque en algún momento va a caer una tecnología que rompa todo, y yo les aseguro que hay gente que ya sabe de qué se trata, que está dentro del rubro, que está dentro de lo que está pasando, y por ahí no les sorprende mucho. Y esas personas son las que van a tener la ventaja, de tener por ahí, por quizás años de ventajas contra sus competidores o contra la gente que los sigue. Entonces, estos puntos son claves y ustedes vayan focalizando, vayan armando planes o empezando a conocer de qué se trata cada punto, así van orientando su idea, su negocio, su proceso hacia el éxito de transformarlo. Entonces vamos a hablar ahora de las que para mí, como consultor, son las herramientas que son más útiles, o sea, más fáciles de llevar, más fáciles de usar, que le van a solucionar muchos problemas. Estas herramientas son las que generalmente se usan hoy en día, las herramientas que van cambiando la forma de hacer negocios, pero lo importante es saber de qué se trata, o sea, cómo usarlas, en qué momento usarlas, y no solo por ahí escuchar de una recomendación, escuchar que por ahí es una moda o algo que me está dando vueltas, pero lo importante es saber de qué se trata. O sea, después nos vamos a meter puntualmente en qué es cada una, pero para mí es importante que se lleven, que todas son útiles. Yo le puse a esta presentación, puse las 4 y puse un más, como el ideal sería que ustedes sepan aplicar las 4 o tengan herramientas para aplicar las 4. Pero ¿qué pasa? En una pyme, en una empresa mediana, por ahí uno no puede llegar a aplicar las 4 o tienen otras necesidades, entonces es importante que ustedes sepan de qué se trata, por ahí empezar por una y después ir sumando las otras o empezar justamente por la que más le va a solucionar las cosas y después ir por otra. Entonces, estas son las cuatro herramientas que a mí me gusta difundir. Primero tenemos el Design Thinking, que es básicamente la forma de solucionar un problema. Yo les hablo de manera muy, digamos, general, y después se pueden meter en cada una, pueden investigarlo, googlearlo, buscar en YouTube videos de cómo ir al detalle, cómo podrían aplicarlo. Pero el Design Thinking es básicamente cómo solucionar un problema y cómo tener esa mentalidad, por decirlo de alguna forma, esa mentalidad de el diseñador, el pensamiento del diseñador. Porque, ¿qué pasa? El diseñador, ustedes seguramente habrán trabajado con diseñadores, el diseñador tiene ese espíritu que es el de tratar de entender a su cliente, tratar de entender qué le pasa, o sea, de llegar, siempre tiene ese espíritu de querer llegar a lo que el cliente quiere, ¿se entiende? Es por ahí una ida y vuelta donde el diseñador se imagina o piensa qué quiere el cliente con todas sus herramientas, ¿no? de diseño. Entonces, él llega, el objetivo es llegar a lo que quiere el cliente. Entonces, el Design Thinking les va a resolver ese problema, les va a resolver el desarrollo de un producto, el desarrollo de un proceso, pero el espíritu es ese. El espíritu no es armar un producto integral, la logística, etc. Es solucionar un problema puntual y solucionar un problema con ese pensamiento que les digo. Con ese pensamiento de llevar a meterse en la mente del cliente. Entonces, tengan presente esta herramienta como para ese tipo de problemas. Después tenemos el Lean Startup, que es un método más que nada. Es un método
que fue inventado por Ed Rice, que era un ingeniero, que los puntos claves del Lean Startup son 3, que básicamente es construir, o sea, construir, medir y aprender. Eso es lo más importante y eso es lo que ustedes se tienen que llevar, más allá de que después investiguen puntualmente de qué se trata, investiguen si lo pueden llevar a cabo en su empresa, si es su prioridad. Lo importante es que ustedes sepan que esta solución, esta herramienta es para dar solución a problemas que pueden ser muy complejos o muy simples, pero tiene esta perspectiva de construir una solución, de medirla, de tener herramientas para construirla, para medirla y para aprender en base a lo que nosotros construimos y medimos. O sea, ese es el ciclo que tiene el Lean Startup. Entonces, ténganlo presente como para investigarlo en el caso de que ustedes tengan algún problema en el cual lo pueden abarcar de esta forma. Téngalo presente quizás para desarrollo de producto, o sea, después de desarrollar un producto, el camino sería construirlo, medir el comportamiento, y después aprender en base a todo lo que se midió, a los errores. Entonces, tengan presente esto como una metodología para las soluciones, más que nada soluciones. Después tenemos el Canvas. El Canvas, más que nada, es una herramienta muy poderosa de planificación. El Canvas lo que los va a llevar es a tener un tablero muy importante de su potencial negocio, de su potencial producto, de su negocio actual. Es una herramienta donde van a poder ver muy claro dónde están parados. Proveedores, tiene muchas aristas donde ustedes ven claramente, por eso es lo que le falta por ahí a muchas empresas, sentarse y hacer un tablero de este estilo, donde por ahí ven cosas que en el día a día no lo ven. O sea, ven temas que al verlos tan gráficamente, ustedes se pueden llevar soluciones que van surgiendo con este planteo. O sea, el Canvas también sirve como crecimiento, como etapa de crecimiento, sirve para tener un tablero de ajedrez, por decirlo de alguna forma, y empezar a pensar cuáles son las próximas jugadas que voy a hacer, cuáles son los próximos movimientos. Entonces está bueno que lo tengan en el caso de, por ahí tienen un desorden en muchos aspectos o no saben dónde están parados, y toman esta herramienta como, bueno, hacemos un corte, planificamos, vemos de qué se trata, vemos cómo avanzamos, cuáles son las próximas jugadas, cuándo me tengo que retraer. Está bueno como herramienta para planificar. Y después, por último, una herramienta que a mí me gusta mucho porque hoy por hoy se usa mucho, es la metodología Agile, que ya es bastante conocida, ya se va adquiriendo mucho más en las empresas. Esto se originó más que nada en las empresas de software, empresas que ya tenían esta metodología totalmente incorporada, y lo que hace esta metodología básicamente es dividir tareas, dividir un proceso, un desarrollo de producto, en pequeñas tareas, con tiempos, con asignación de responsables. Entonces lo que hace es organizar todo el proceso en pequeñas tareas. Entonces uno tiene mayor control de lo que son o sea, la performance de cada uno de los usuarios, de las tareas, de cómo van evolucionando. Hay, bueno, miles de herramientas que nos pueden ayudar a esto. Bueno, miles no, por ahí decenas de herramientas que nos pueden ayudar a organizarnos de esta forma, con esta metodología. No sé, se me ocurre el Trello, hay muchas que puedo organizar pequeñas tareas
asignarle responsabilidades y ahí ya voy implementando esta metodología. Ahí ya voy partiendo el gran problema en pequeñas cosas, ir solucionando de a pequeñas cosas. Eso me da más agilidad. Eso es el espíritu de la metodología, tener más agilidad para solucionar problemas, que en algunos puntos es muy necesario. O sea, cuando yo tengo un desarrollo de un proceso, de un producto que tiene muchos procesos, que es muy, muy engorroso, por ahí llevarlo al mínimo, llevarlo a pequeñas tareas, me va solucionando el día a día y no me quedo en esa nebulosa de, bueno, ¿qué pasa? Que todavía no cerré este tema, sino que tengo pequeños temas que voy cerrando. Así que lo importante es que ustedes tengan presentes estas herramientas, puedan aplicarlas, ojalá todas en conjunto, o vayan adquiriendo de acuerdo al problema que tienen, de acuerdo a lo que quieren encarar primordialmente, cada una de ellas. Y me gusta hablar también de algo muy importante, de algo que hoy en día es lo más importante, es el petróleo, como lo llaman, el nuevo petróleo, son los datos. Los datos en un proceso de transformación digital, en un proceso donde ustedes apuntan a llevar a cabo una digitalización o apuntan a llevar algo, una evolución de su negocio, es muy importante los datos, son muy importantes los datos. Porque los datos les van a dar esa respuesta y van a reafirmar ese camino o lo van a anular. O sea, los datos son muy importantes porque sirven para interiormente ustedes confirmar ese camino y también para de cara a donde ustedes están apuntando, a su cliente, por ejemplo. Si ustedes muestran datos positivos, muestran datos reales, transparentes, eso le va a dar más confianza. Y los datos hay que tenerlos siempre en cuenta. Hay que planificar hacia los datos. Todas las herramientas que yo les mencioné anteriormente, herramientas que pueden incorporar para transformar algún proceso, sí o sí, tienen que tener datos. Tienen que generarme datos, tengo que saber analizar esos datos, tengo que saber interpretarlos. Esos datos me van a generar por ahí un ahorro de costos, me van a generar muchas respuestas a problemas que yo estoy tratando de solucionar. Entonces, no es menor los datos. Los datos es, cuando yo no estoy analizando datos, es como que tengo una mercadería que tengo como un sobrante y lo estoy tirando. O sea, hasta hay empresas que empezaron a hacer un desarrollo, que empezaron a hacer un nuevo planteo, y se dieron cuenta que el negocio estaba en los datos, que los datos realmente eran lo que le podían sacar el jugo. Hay plataformas, hay muchas plataformas que ustedes dicen, bueno, pero esta plataforma, ¿cómo puede ser que no me cobre? ¿Cómo puede ser que sea gratuita? Y bueno, quizás ellos están vendiendo los datos, están vendiendo sus datos, que por ahí ustedes se dieron de alta, no leyeron lo que es el contrato, y le dieron acceso de sus datos a la empresa. Entonces esa empresa, que puede ser X, está vendiendo esos datos. Y el negocio pasó a ser de una aplicación de etcétera, etcétera, a un negocio de datos, de vender datos. Dada la masividad, dada la importancia de los datos, el negocio lo tienen por ese lado. Ni siquiera le hace falta cobrar por la suscripción, cobrar por la descarga. Entonces, estén atentos a eso, vayan siempre apuntando ahí, siempre apuntando hacia tener datos transparentes, hacia tener datos rápidos, hacia tener un tablero de control donde ustedes puedan ver todo. Eso les va a facilitar, como les digo, les va a facilitar muchas tareas y les va a dar por ahí una posibilidad de negocio que ustedes no tenían planificada. O sea, los datos no los descarten en ningún tipo de implementación. O sea, siempre pregunten si van a hacer algo,
cuáles son los datos que me arrojan las plataformas, cuáles son los datos a los cuales yo puedo hacerme, y eso lo va a llevar también a un entrenamiento de análisis que van a ir ganando terreno y después van a ir automatizando muchos datos y van a ir automatizando muchos aspectos en base a datos, simplemente. O sea, no tienen que ir a un proceso, ir a meterse a cómo la máquina está funcionando, sino que simplemente con tener los datos, uno ya se puede imaginar eso. Entonces se ahorra un montón de tiempo. Imagínense una empresa que tiene una filial en otra provincia, otro país, que no tiene esos datos, que no tiene esos datos de comportamiento, lo que hablábamos al principio de todo ese panorama de tecnologías. Por ejemplo, puedo poner una cámara que me haga un análisis de video de cómo se mueven las personas, cómo se mueven las máquinas. Entonces tengo ese dato y directamente puedo tener la cabeza y ya sé cuál es el comportamiento. Al conocer el negocio, como eso de lo que hablábamos, al conocer el negocio, conocer puntualmente, yo al ver movimientos simplemente con una cámara de video, al ver movimientos y eso me arroja datos, yo ya puedo solucionar el problema, no hace falta que me transporte más allá, más aún en estos momentos, ¿no?, de pandemia, donde uno no puede viajar, donde se dificulta mucho. Con un simple dato yo ya me puedo hacer una idea de qué es lo que está pasando, qué pasa en mi negocio. Entonces, siempre apunten a todas las transformaciones, todo lo que vayan a implementar, a los datos, a la información y que tengan datos transparentes. Y por otro lado, bueno, vamos a hablar de los nuevos negocios. Acá tengo unos ejemplos de negocios que son totalmente ilógicos y que son negocios que los nuevos negocios pueden venir de cualquier lado. O sea, esto es lo que les quiero mostrar, es que los nuevos negocios pueden ser cualquier cosa. Pueden ser, esto por ejemplo, es una caja que se llama Pet Rock, que los tipos, o sea, el negocio era vender rocas como mascotas. O sea, esto, si ustedes lo googlean, es totalmente real y en un momento fue como un boom, pero fíjense que no hay límites. O sea, el nuevo negocio puede ser, y con marketing, con el packaging de la piedra, etcétera, etcétera. Es un negocio que se origina en la idea de una persona y con las herramientas de transformación que tiene, con las herramientas de comunicación que tiene, lo lleva a cabo. O sea, y es totalmente impensado, es totalmente ilógico, pero la persona hizo un negocio, esto es totalmente real, se pueden googlear, es algo que pasó, y los negocios no tienen límite. Tengan en cuenta esto. O sea, por otro lado tenemos también, es otro ejemplo de no limitarse, del desarrollo continuo, de no meterse en planes que por ahí tengan horizontes muy, muy, muy lejanos, que inversiones y tiempo totalmente ilógico, pero igualmente se llevan a cabo, sino que son ideas que van surgiendo y ir haciéndolo y continuamente ir corrigiendo. Por ejemplo, acá tenemos lo que es la sandía cuadrada. O sea, la sandía cuadrada se desarrolló en Japón. Entonces dicen, bueno, pero ¿para qué queremos una sandía cuadrada? Y bueno, los japoneses vieron la sandía cuadrada como una oportunidad de estética, o sea, es algo nuevo, algo novedoso estéticamente, digamos, de la forma, y después es un tema de almacenamiento. O sea, ellos vieron que podían desarrollar una sandía cuadrada, que podían desarrollar en base a moldes, a tiempos de cosecha, etcétera, podían desarrollar una sandía cuadrada, y esto le iba a dar muchas ventajas bueno, como les decía, en almacenamiento, en esta novedad, y se llevó a cabo, más allá de que parezca algo totalmente utópico,
se llevó a cabo y hoy por hoy todavía están en el mercado. Así que no se limiten con sus ideas, no se limiten a ni siquiera a investigar nuevos negocios, a tener ideas de negocios, a poder implementar nuevos negocios, porque estos negocios podrían haber surgido con una idea totalmente distinta y ir corrigiéndose hasta llegar a esto. O sea, tengan en cuenta eso. Si ustedes salgan a la cancha, por decirlo de alguna forma, ustedes salgan a la cancha y después van a ir corrigiendo, van a ir ganando terreno, y eso los va a ir llevando a su objetivo, los va a ir llevando hacia su negocio ideal, y por ahí puede ser un negocio totalmente ilógico, pero que finalmente cumpla con su objetivo, cumpla con su objetivo interno. Entonces, un punto que para mí me parece clave, me parece que tienen que tenerlo en cuenta en todo momento, tienen que tenerlo en cuenta más allá de mejorar, más allá de este afán de llevar las cosas a algo mejor. Son las mejores prácticas en todo ámbito donde ustedes quieran transformar sus procesos, sus tareas. O sea, las mejores prácticas, y no me voy a meter en métodos, en Kaizen, en mejora continua, etcétera, 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 que son temas que puntualmente, si ustedes los quieren investigar, por supuesto que les va a funcionar muy bien, pero las mejores prácticas, las mejores mejoras de procesos siempre implican una transformación digital. Eso yo se los digo por experiencia y porque lo veo continuamente. Siempre se van a volcar a una transformación digital. Hagan lo que hagan, mejorar una práctica, darle una vuelta de tuerca más, es ir a lo digital. Por más que sea algo básico, por más que sea algo, no sé, martillar un clavo, bueno, yo tengo el dato de cuántas veces le pego al martillo, al clavo con el martillo. Entonces, eso es una transformación digital. Eso es mejorar esa práctica, por más que sea, no tenga que ver con la práctica en sí, sino que con tomar datos de esa práctica, es una mejora, que me va a mejorar la performance, me va a mejorar lo que estoy haciendo, me va a digitalizar sí o sí. O sea, es algo que ustedes tienen que tener muy en claro y tienen que planificarlo. O sea, tienen que planificar o tienen que tenerlo como valor, por decirlo de alguna forma, como valor, mejorar las prácticas. Y eso, si ustedes empiezan a investigar, si ustedes se empiezan a meter en ciertos aspectos, que es lo que se está haciendo en otro país, que es lo que está haciendo en otra provincia, en otro lugar que esté más avanzado, la mejora de la práctica sí o sí les va a traer una transformación hacia un ámbito digital. Esto es algo que yo se lo puedo discutir a cualquiera, digamos, es algo que se va a llevar a cabo, sí o sí, es una regla que se cumple siempre. Entonces, vamos a hablar de las claves. Las claves que para mí son las más importantes en una transformación, para encarar una transformación digital, para transformarse personalmente. Hay 3 claves que se retroalimentan entre sí y que ustedes tienen que tener muy en claro y las tienen que tener presentes en todo momento. En primera instancia tenemos la tecnología, como lo hablábamos, como lo vengo hablando en toda la presentación. Ustedes tienen que tener totalmente presente cuál es la tecnología en la cual ustedes van a manejarse, van a bailar, digamos. ¿Cuál es la música? ¿Cuál es la música que están poniendo para que ustedes bailen? La tecnología es muy importante porque, bueno, lo volvemos a remarcar, van a ahorrar costos, van a hacer las tareas, los procesos, lo que ustedes se propongan mucho más fácil. Implementar tecnología no solo en su organización, su ámbito, sino que en tareas personales quizás. Teniendo una aplicación, no sé, hoy por hoy, no solo la tecnología se limita a procesos, sino que hay tecnologías que surgen de un aspecto personal. Hay tecnologías que
se plantean en principio para la persona la va usando, y después eso se vuelca a un proceso de negocio. Entonces es muy importante que ustedes naveguen la tecnología, conozcan los sistemas, la maquinaria, la información, el conocimiento que tienen a disposición para llevar su objetivo. O sea, tengan muy en cuenta y naveguen hasta los extremos. Por más que me digan, no, mirá, en Berlín esto la verdad que es totalmente inaccesible, pero bueno, ténganlo en cuenta, que puede ser que en un momento, como esto va tan rápido, en un momento se dé vuelta el tema y esa tecnología sea totalmente barata, ustedes pueden acceder en cualquier momento. Entonces, tiene que estar dentro del panorama, la tecnología tiene que estar siempre dando vueltas. Por otro lado, tenemos la innovación, lo que hablábamos de hacer mejor las cosas. La tecnología siempre los va a llevar a hacer mejor las cosas, a innovar, a esa creatividad, darle un valor agregado y sacarle el jugo monetario, el jugo de negocio. La innovación se alimenta todo el tiempo de tecnología, se alimenta de hacer las cosas de una manera digital, o sea, más digital. Entonces, tengan en cuenta eso, tengan en cuenta que con la tecnología que ustedes tienen, pueden aplicar cierta innovación. O sea, ténganlo en cuenta. Y después, por otro lado, un punto muy importante que a veces está un poco relegado, que remarco, estos 3 puntos son muy importantes, no solo para lo que son organizaciones, empresas, sino para temas personales. O sea, el tema de las finanzas. Hay que tener muy en cuenta cuáles son las finanzas que manejo, cuáles son las finanzas de mi organización, cuáles son los números de ventas, de costos. Tener muy en claro y muy al minuto cuáles son los números que me van a mover la aguja, porque ¿qué pasa? Teniendo una noción de finanzas, las etapas de crisis las puedo pasar mucho más fácil, las etapas de, por ahí, una inversión en tecnología, una inversión en un planteo de innovación, lo puedo llevar a cabo mucho más fácil. Es muy importante que ustedes en estos puntos tengan un conocimiento general y tengan un conocimiento actual, para que interactúen entre sí, también personalmente. Uno también personalmente en una etapa de crisis, por ahí se invirtió cierta plata en tal lugar, por ahí le redituó a algo que no lo esperaban y pueden invertir en algo que necesitan. Bueno, esto pasa en lo personal y en las empresas. O sea, tengan en cuenta, estos son casilleros, digamos, que ustedes tienen que tenerlos llenos, o sea, vienen claros, con información y con aspectos que los lleven a interactuar entre sí, personalmente, vuelvo a remarcar, y como empresa. O sea, como empresa, si las empresas argentinas tenían un backup de finanzas de hace 10 años, yo creo que ahora la crisis la iban a manejar de otra forma. Entonces, tengan presentes estos 3 puntos como puntos claves hacia el éxito de una transformación digital y como desafío de poder ampliarlos. Así que bueno. Por último, para ir cerrando, quiero decir, ¿qué esperan? O sea, ¿qué esperan para transformarse? ¿Qué esperan para hacer lo que tienen que hacer? O sea, una estrella fugaz no va a llegar, o pasa una cada muy poco tiempo. Esperan ganarse una lotería, tampoco, o sea, es algo que pasa a muy pocas personas y no tienen que tener ese pensamiento utópico de decir, bueno, pasa esto y arranco. No, porque tampoco vamos a esperar otra pandemia, tampoco vamos a esperar que los efectos de la pandemia, que fueron positivos, esperar hasta otra pandemia, nadie lo quiere, para empezar a hacer algo. Entonces, lo importante es que
den el puntapié inicial, más allá de cualquier utopía, den el puntapié inicial, empiecen a avanzar en estos aspectos de los cuales hablamos, y bueno, no esperen nada utópico, sino que empiecen, y bueno, pongan en práctica cualquier cosa de las que les dije. Así que bueno, muchas gracias a todos, y bueno, quedamos abiertos el espacio para preguntas. Nicolás, ahí reinicié el audio. Bueno, muchas gracias por la charla. La verdad que está muy interesante ver todas las aristas que hay a la hora de formar digitalmente nuestra empresa. Espero que les haya servido la charla, todos los que la están viendo, sea acá en el Zoom o por YouTube. No sé si hay alguna pregunta, hasta el momento no tenemos ninguna. Calculo que habrá quedado claro, se quedaron sorprendidos de todas las cosas que hay que tener en cuenta. Les damos un minutito más para ver si hay alguna pregunta, tanto en YouTube como acá en la sala, pero no hay ninguna pregunta. Así, empezó Gastón. ¿Cómo manejar los cambios culturales a la hora de encarar un proceso de transformación digital? Sí. Bueno, los cambios culturales son muy importantes. Yo no me quise meter como para darle un aspecto a la presentación más personal y más como orientada al líder, que una vez que cambia ese chip, puede encarar los aspectos culturales. Los aspectos culturales, básicamente, hay que cambiarlos, hay que llevar todo esto que yo les conté, todo esto que fuimos charlando, lo tienen que llevar a su organización y tomar herramientas para ese cambio, hacerlo. Si ustedes tienen mucha resistencia al cambio, para ese cambio llevarlo a algo más liviano, para que la persona se sienta más acompañada. Entonces, el cambio cultural es muy importante. El cambio cultural es un tema que es aparte, digamos, es un tema muy puntual, que cada organización tiene sus especificidades, ¿no? Tiene sus puntos donde la cultura por ahí tiene una cultura muy arraigada, y cambiarla por ahí le cuesta mucho, tiene que tomar herramientas, la gente no quiere cambiar. Bueno, es cuestión de sentarse, adquirir todos estos conocimientos, todas estas herramientas, y después, una vez que tengo una base, decir, bueno, ahora tengo que cambiar culturalmente mi organización, tengo que cambiar culturalmente mi negocio. Entonces, ¿cómo lo encaro? Bueno, primero me fijo, tengo en cuenta cómo va a ser ese cambio, o sea, cómo ese cambio va a impactar a las personas. Y en base a eso planificar. O sea, planificar, hay muchas herramientas de planificación donde puedo, de acuerdo a cuando uno toma un público, empezar a ir tocando, bueno, ciertas arterias para decir, bueno, con esta herramienta, con esta acción, hago un cambio, genero un cambio. Lo mido, ok, ese cambio está bien, se incorporó, voy por otro. Eso lleva todo un tema de planificación que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta después de que hayan absorbido todos estos temas que hablamos hoy. ¿Se entiende? ¿Tenés otra pregunta? Claro, si no. Sí, que preguntan Damián, si tenés algún libro que puedas recomendar sobre digitalización o algún artículo. Sí, algún digital. Sí, a ver, el BID trabajó mucho en digitalización, tiene informes que son de Argentina, que están buenos, a mí la verdad que me gusta mucho. Y después lo que les recomiendo es siempre en base a dónde están parados ustedes, en base al rubro, en base a lo que quieren hacer, en base a los objetivos, que hagan una pequeña lista de esas tres cosas, y después en base a eso ustedes busquen, porque hay muchísimo material. Yo les puedo recomendar algo en general, como lo que vimos hoy, pero después es importante que ustedes vean específicamente a dónde quieren llegar, porque hay muchísimo. Ustedes piensen que Internet tiene toda la información que pueda llegar a existir, y busquen de acuerdo a esos tres parámetros que les digo: dónde están parados, cuáles son sus objetivos y hacia dónde apuntan. O sea,
y ahí simplemente con googlearlo, con buscarlo, se van a hacer una idea mejor. Después tienen todos los organismos como el BID, como el Ministerio, ahora hay una Secretaría de Innovación Abierta que también tiene mucho sobre transformación digital, el INTI, hay mucho, pero eso le va a dar un marco general donde pueden informarse, también afuera, en España, en Estados Unidos, se pueden meter en cualquier organismo, que van a hacerse esa información y después puntualmente busquen estos 3 pasos que yo les digo y se van a hacer más de una idea de cómo encararlo de acuerdo a lo que ustedes quieren hacer. Bueno, Ana, que dice que te agradece, muchas gracias por toda la información tan clara y concisa. Male también se fue esté clarísimo. Y María, ¿qué pregunta si hay no sé si ¿Conozco el sitio de Don Web? Sí, lo conozco. Don Web para hacer páginas web, ¿cuál recomendás? Y muy buena tu presentación. Gracias, María. Sí, lo conozco. Está bueno, tiene lo que tiene Don Web, que tiene como todo un paquete donde puedes comprar el dominio, después puedes hacer mail marketing. Es completo, es de acá, es de Argentina. Yo creo que en el mercado, en lo nacional, puede ser que sea lo más accesible. Y después tienen sitios de afuera, tienen sitios que tienen prearmados sitios, pero se van a meter en un problema de por ahí el dominio, del dólar, etc. Así que yo te diría, María, que podés probar. Ellos también tienen un muy buen servicio de soporte. Así que sí, Don Web, yo creo que podés probar. Hay otra que no me acuerdo puntualmente cuál es, pero es muy similar a Don Web y seguramente con una búsqueda en Google te van a aparecer 2 o 3 que son las mejores y podés probar. Ten en cuenta el tema del soporte, porque si vos te vas a mandar a hacerlo, es importante tener soporte, tener mucho material de donde acceder, en capacitaciones, en YouTube. Hay páginas que tienen canales en YouTube donde vos podés conocer cómo armar una página y eso te va a facilitar un montón de cosas. Bueno, Nicolás, creo que no hay más preguntas ya. Te agradezco mucho por la exposición. Como siempre digo a todos los que estuvieron presentes en el Zoom o vía YouTube, los felicito por el tiempo invertido en esta actividad. Espero que les haya sido de utilidad. Nicolás, te liberamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Matías, a Mauro, a todos los chicos del instituto.